Momento de hablar de economía y finanzas. El maestro José Jesús Bata se encuentra con nosotros como todos los lunes. Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, finalmente, pues ya en la recta final para iniciar lo que es la parte final del ciclo económico anual. Como podemos observar, es un desastre porque no va a crecer la economía. Pero bueno, junto con todo esto, pues para no solamente enfocarnos en la parte negativa, vamos a tratar de ver, ya están todas las posiciones que van a enfocar sobre reforma energética, pero hacen falta unas cuantas reflexiones. ¿Qué tipo de reflexiones? Si tomamos en cuenta cuando empezaron las reformas en el tiempo de la Madrid y posteriormente en tiempo de Salinas, podemos observar que esa oleada de reformas privatizaron gran parte de la economía, privatizaron los bancos, privatizaron siderúrgicas, privatizaron muchísimas de las empresas. La pregunta es, ¿qué tanto beneficio se logró para el grueso de los agentes mexicanos? Y podemos observar que realmente, si bien quitó la carga del gobierno, porque se deshizo más de 1,700 empresas, vemos que se privatizó, por ejemplo, la banca, se privatizó Teléfonos de México y otras. Me gustaría analizar por el lado de la banca el proceso de privatización, pero antes me gustaría observar qué pasó con Teléfonos de México. Obviamente no es para hacer la sátira destructiva que se puede hacer para cualquier tipo de reformas, sino enfocarnos cómo le va a hacer el gobierno en esta reforma energética para no traernos los perjuicios que nos trajeron las otras reformas. Quiero ver Teléfonos de México. ¿Qué pasó cuando se necesitaba comprar una empresa de un poco más de 20,000 millones de dólares? ¿Cuánta lana tenía Carlos Slim? Pues no tenía ni los 1,700 millones de dólares que le pedía para poder controlar el capital operativo. ¿Qué fue lo que hizo Salinas? Pues Salinas empezó a repartir Teléfonos de México, generó acciones tipo H, las distribuyó en Europa, las acciones tipo L las distribuyó en Japón y vendió aproximadamente 18,300 millones de dólares y nomás quedaba una pequeña parte que le dio al sindicato y por otro lado faltaban 1,700 millones que ganó una empresa francesa junto con Carlos Salinas. Pues obvio, con Carlos Slim. Sí, pues fue Carlos Salinas. Sí. Bueno, pero pues ay. Todo el mundo dice que fue Salinas, pero formalmente en el enjuague pues fue él. Entonces, 1,700 millones. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Yo estaba trabajando en Factoring Serfín. A ver, pero al final del día los mexicanos no ganamos nada. Espérate, no ganamos. ¿Qué fue lo que pasó? Salinas puso su garantía y los 1,700 millones, la banca se lo prestó a Salinas a Carlos Slim. Ok. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó? Para que comprara el resto de las acciones, el precio de los servicios telefónicos subió un 700% y prácticamente nosotros pagamos una cantidad exorbitante para que Carlos Slim pagara esa empresa. Por el lado, obviamente, tuvimos durante un tiempo un monopolio, actualmente tenemos una empresa dominante, pero realmente es de los servicios telefónicos más caros que hay en el mundo. Alguna vez llegamos a observar que un minuto cobrado por Teléfonos de México, una empresa alemana da aproximadamente 17 minutos. En cuanto al banco, los bancos se privatizaron y con el error de diciembre y también con la carga del manejo de la economía estructural de Salinas, pues quebraron los bancos y se permitió la inversión. Había una propuesta de fusionar Bancomer con Banamex y la Comisión de Competencia dijo que no, que ese tipo de cuestiones no entraban. Entonces vino la banca extranjera. ¿Cuánto está controlando del sistema de pagos en México? Es aproximadamente el 75%. Pero digamos, si esa banca, como sucede en Chile, como sucede en otros países, que tiene una presencia muy fuerte, llegara a financiar una buena cantidad del PIB mexicano, pues a lo mejor traería beneficios. Aproximadamente tiene el financiamiento del 25% del PIB. ¿Qué conclusión sacamos? Si la reforma energética
que ya están las tres propuestas, va a generar una situación de generar grupos de poder político y económico tan fuertes en los cuales no haya beneficios a los mexicanos. El gobierno tiene que tomar en cuenta que no es privatizar por privatizar, pero tampoco el inmovilismo que la contraparte está. Los diputados, los senadores tienen una seria responsabilidad. Yo creo que sí va a haber cambios constitucionales, pero sería conveniente conseguir el teléfono, conseguir la dirección electrónica y la dirección real de sus diputados, de sus senadores, y vayan y platiquen con ellos. ¿Están en las páginas de la Cámara de Diputados? Pues bueno, ¿no? Pues que lo consulten, que los presionen. No vuelve a haber otra oportunidad que hay que presionar, porque no podemos tener otra consecuencia como la de Teléfonos de México ni como los bancos. Es ponerse alarmista después de estar más o menos conciliando en las tres acciones. Ya ahorita ya es la parte final y definitivamente no hemos tenido ningún tipo de consecuencias por medio de las cuales se pueda ver de que hubo grandes beneficios al privatizar Teléfonos de México, la banca y otras. Ojalá no se cometa otro tipo de problemas en los cuales tengamos que rescatar a la industria energética con nuestros impuestos, como pasó con la banca, y ojalá tampoco por medio de las tarifas telefónicas tengamos que generar... No, lo que vamos a tener que rescatar es al Estado mexicano, porque ahorita lo mantiene Pemex. Ahorita lo mantiene Pemex. Y a la hora Pemex. que esas utilidades se vayan a los nuevos inversionistas extranjeros, los impuestos de los mexicanos van a tener que salvar a un Estado además que sigue sin decirnos bien a bien cómo gasta el dinero, con serios problemas de transparencia. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, entre deuda y Fobaproa, y que Pidiriegas y muchas pequeñas cuestiones de deuda, y deuda comercial, soberana, etcétera, yo creo que le está pegando muy cerca del 50% del PIB. O sea, obviamente... ¿Pago de intereses tú? Intereses, capitales vencidos, etcétera. O sea, es un porcentaje elevadísimo. Obviamente, qué bueno que está pagando, pero por otro lado, un fracaso en la reforma energética ya no la aguanta, y es por partida doble, porque, por ejemplo, en este momento, 1.300.000 millones de pesos que paga Pemex, si se conjuntara la economía informal junto con las grandes empresas, las 500 más grandes, sí lo llegan a tener, pero de todos modos tampoco se trata de que deje de pagar impuestos Pemex. O sea, ahora sí que es un paso, es como de esos momentos que todo mundo dice, vamos a opinar, hace falta una reforma, y que ahorita no se sabe ni cómo van a actuar. No me gustaría que esta reforma ni siquiera se hiciera con la inconsistencia y con la falta de conocimiento que se hizo la reforma política de 2007, en la cual pues todo el mundo opinaba. Yo creo que tiene que haber algo por medio del cual se acerquen los diputados y los senadores a gente que sepa. No está en manos de los diputados y los senadores, yo creo que está en otras manos, en las manos del pacto, pues sea, sí. El presidente de la República y los líderes de los partidos políticos. Pues ojalá se acerquen a ni siquiera especialistas. Escríbale a su diputado, escríbale al líder del partido. Escríbale al líder del partido. Ojalá los institutos como el Colegio de México, el CIDE, la Iberoamericana México, el ITAM, etcétera, etcétera, se pongan a chambear y empiecen a hacer propuestas, empiecen a tener difusión. ¿Por qué? Porque si esta reforma sale mal, yo creo que nos vamos despidiendo del Estado mexicano. Bueno, pues, ¡ay, qué dramático! ¿no? Lo seguiremos analizando, pero hay que revisarlo y también Sí, hay que revisarlo. aquí habrá que ver alternativas, ¿no? Ay, yo sigo sí. Jesús, muchas gracias por tu colaboración. No te pusiste satírico, te pusiste un poco trágico. No, pues pero lo que pasa es que pues después de hacer sátira destructiva, como que llega un proceso de depresión y ahorita apenas estoy recuperándome. Es Jesús Bata y su comentario en Revista de la Una. Léalo también, está ahí su artículo el día de hoy en la portada de Zona Franca. Se van a divertir. Yo regreso, así es, como siempre contigo. Regreso después de estos mensajes.